se los prometo. Vale, vale, vale. Va, pues No. entonces, otra vez rebobinando acá el tema, ¿qué era el estado nativo de una proteína? En su estado natural, ¿no? Sí, es la estructura estable, digamos, que es funcional. Y generalmente el estado nativo de una proteína tiene una estructura definida y tiene una propiedad que, bueno, ya podemos asociar con la clase anterior, que es que siempre, o en la mayoría de las veces, tiene un delta G menor que cero. ¿Qué significa eso? Y no es favorable, ¿no? Que la energía de Gibbs es muy Que la poca. energía libre de Gibbs es negativa. ¿Qué significa? ¿Que es favorable? Exacto, que es favorable o que el proceso es espontáneo. Quiere decir que es el estado nativo es estable porque su delta G es negativo. Por lo tanto, el proceso es favorable y decimos que es exergónico también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estado nativo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Pues tienen muchas funciones. Por ejemplo, tienen función estructural. Seguramente ustedes en histo vieron que existe algo llamado el citoesqueleto, ¿no? Que son una serie de proteínas que se ensamblan de forma fibrilar y que mantienen, digamos, la estructura de la célula, ¿cierto? Pues muchas de esas proteínas tienen función estructural. Otras de ellas tienen función de transporte. Es decir, van a permitir, cuando estábamos viendo el tema de ósmosis, ¿se acuerdan que había un tipo de difusión facilitada? Era cuando tenían una proteína insertada en la membrana y esa proteína permitía el flujo de iones. Entonces, bueno, muchas proteínas tienen función de transporte. Hay otras proteínas que funcionan como receptores o en la señalización, y eso seguramente también ya lo vieron. Cuando vieron ciclo celular, la verdad es que no sé si lo ven en los primeros bloques de histo, pero el ciclo celular justamente está regulado por señales muy específicas que vienen del entorno, ¿no? Que pueden ser señales de segundos mensajeros, pueden ser hormonas o pueden ser metabolitos muy particulares. Entonces, esos receptores generalmente están en la superficie de la célula y una vez que se unen a cierto compuesto, inducen una cascada de señalización que termina con la transcripción de algunas proteínas. No sé si lo que acabo de decir les suena totalmente ajeno, pero es probable que lo vayan a ver con mucho más detalle en los siguientes meses. ¿O ya habían escuchado de vías de señalización, de regulación del ciclo celular? Sí, Sí. en embrio. Sí. En embrio, perfecto. Entonces, ahí está. Y bueno, justo de lo que ahorita el tema que les vengo manejando el día de hoy, son las proteínas que tienen una función enzimática, las que funcionan como enzimas. ¿Qué letra tan fea ahí? Entonces, las enzimas son un grupo particular de proteínas que vamos a llamar proteínas globulares. ¿Qué quiere decir que sea globular? Quiere decir que su estructura no va a ser, por ejemplo, en forma de fibras, como lo era la estructura de las proteínas del citoesqueleto, por ejemplo, que una se empalma con la otra y así indefinidamente hasta que logran formar una fibra estable, sino que son proteínas que funcionan de manera independiente, es decir, están nadando solitas ahí en el citoplasma, y a esas les decimos globulares. Bueno, entonces las enzimas generalmente son enzimas globulares. En bloque 2 van a ver un caso particular de una enzima que está insertada en membrana, que es parte del ciclo de Krebs, pero bueno, ahorita decimos que son globulares y que tienen como función catalizar reacciones químicas. Si ustedes, bueno, no lo han visto aún, pero el concepto de metabolismo es prácticamente el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula.
Entonces, metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula y alguien tiene que promover que se lleven a cabo esas reacciones químicas. Esas proteínas justamente son las enzimas. Entonces, su función es catalizar reacciones químicas. Ok, bueno. ¿Cómo lo hacen? Vamos a hacer un diagrama, el famoso diagrama que viene en su examen. Seguramente ustedes ya lo vieron porque ya estuvieron tratando de resolverlo, ¿no? Bueno, en su guía 2. Entonces, ustedes fueron la generación con la que aprendí a usar esta herramienta. Entonces, igual y ténganme algo de paciencia. Las siguientes generaciones sufrirán menos con esto. Aunque en realidad espero que nos veamos en aulas pronto. Entonces, a ver, si yo grafico el delta G, ustedes saben ya qué es el delta G, ¿no? El delta G es la energía libre de Gibbs y me dice que mientras más negativa sea, quiere decir que el proceso es más favorable, ¿no? Entonces, imaginen lo siguiente. Ustedes tienen una enzima globular. En lo sucesivo la voy a pintar no como esto que pretende esquematizar la estructura secundaria, sino como esto. Justo la idea es que sea como un glóbulo, como un globo, ¿no? De hecho, en un evento justo al que fui a Culiacán que tenía que ver con biofísica, los físicos modelan a las enzimas como esferas perfectas. Obviamente no son. O sea, ustedes vieron la diversidad de estructuras que hay, no son esferas perfectas, pero bueno, ellos lo modelan así, ¿no? Entonces, la enzima, digamos, va a tener un sustrato. Bueno, en este caso voy a pintar un sustrato redondo. Esto va a ser la enzima. Este es mi sustrato. Y lo que va a ocurrir es que el sustrato va a ingresar a un sitio de unión en la enzima que voy a llamar el sitio activo. Entonces, el sitio activo es el sitio en la superficie de la enzima donde se lleva a cabo la reacción química. El sustrato entra al sitio activo y ahí es catalizada la reacción, es decir, el sustrato es transformado y convertido en un producto. ¿Okay? Eso es lo que hace una enzima. Entra el sustrato al sitio activo, dentro del sitio activo se cataliza la reacción química y se libera un producto. Entonces, sobre este eje de este diagrama lo que voy a pintar es el avance de la reacción. A este eje le llamamos coordenada de reacción. Ay, qué horrible letra me está saliendo hoy. Y la coordenada de reacción justamente es el progreso de esa reacción química. Es decir, en el origen, pues vamos a partir con el sustrato y al final, pues vamos a terminar con el producto. Este eje, digamos, es todo lo que ocurre dentro del sitio activo, desde que entra el sustrato hasta que se libera el producto. Muy bien, ahora sí, yo ya sé, por ejemplo, que el delta G de mi enzima es negativo, por lo tanto mi enzima es un sistema estable. Ahora va a entrar el sustrato. Entonces resulta que el sustrato tiene un delta G asociado y el producto tiene un delta G asociado. Los voy a suponer aquí. Entonces voy a decir que este va a ser el delta G del sustrato y que este va a ser el delta G del producto. Entonces la reacción química sobre este eje va a partir aquí con el delta G del sustrato y va a terminar aquí con el delta G del producto. El diagrama que ejemplifica cómo se lleva a cabo una reacción química es este. Voy a hacerlo nuevamente a ver si me sale mejor. Bueno, no me salió mejor, pero es este. Se parece, me recordó a ustedes disfrazados de fantasmitas. Entonces, tenemos un delta G del sustrato y tenemos un delta G del producto. Siempre vamos a comenzar con el delta G del sustrato y siempre vamos a terminar con el delta G del producto. Aquí está el delta G del producto. Y bueno, esa es la idea. Entonces partimos con el delta S del sustrato, perdón, con el delta G del sustrato y terminamos con el delta G del producto. Esa es una reacción química. Entonces, de esa reacción química, lo que yo tengo que considerar
o una de las cosas que tengo que considerar para mi departamental es que la diferencia entre el delta G del sustrato y el delta G de producto, es decir, esta magnitud, como es un cambio en el delta G, le voy a llamar delta G, es decir, el cambio en el cambio de la energía libre, justo la energía libre entre el sustrato y el producto, ¿ok? Entonces esto va a ser el delta G o el delta G de reacción. Y una de las preguntas, no me acuerdo si de mi guía, pero que he visto comúnmente en el departamental, es justo eso. ¿Cómo catalizan las enzimas una reacción química? Entonces, una cosa que es importante mencionar es que el delta G de la reacción es inamovible. Es un delta G específico para cada reacción química. Es decir, si el círculo se convierte en cuadrado, va a tener un delta G de reacción específico, que es la diferencia entre el delta G del círculo y el delta G del cuadrado. Si hay o no hay enzima, este valor no va a cambiar. Esa es una cosa súper importante a recordar. Si hay o no enzima, la energía libre de esta reacción va a ser la misma, ¿ok? Bueno, punto número 1. Después, como pueden ver aquí, entonces, de aquí para abajo, pues tengo un delta G negativo, un cambio en el delta G negativo. Por lo tanto, es un cambio energéticamente favorable. Pero de aquí para acá, tengo un cambio en el delta G positivo. Es decir, antes de que el sustrato pueda convertirse en producto, tiene que vencer una energía libre positiva, perdón. Tiene que vencer este cambio en la energía libre positiva. Y yo sé que energía libre positiva me dice que es un proceso no favorable. En otras palabras, para que el sustrato llegue a ser producto, primero tiene que pasar por un proceso que es no favorable. Entonces, de aquí a acá, este proceso es no favorable. Pero de aquí a acá, este proceso es favorable. ¿Ok? Entonces digamos que de aquí es no favorable antes de ese máximo. Y de aquí para acá va a ser favorable. El Leninger, que es el libro de bioquímica que van a consultar en los siguientes bloques porque tiene toda la parte del metabolismo súper bien. Bueno, hay otros libros, pero ese es mi favorito. Lo que les dice es, imagine usted que pues está subiendo una piedra a una montaña. Digo, no sé en qué contexto alguien haría eso, pero imagine que está haciendo eso, que está subiendo una piedra a una montaña. Obviamente, de aquí a que llega arriba, pues va a costar mucho trabajo, pero una vez que llegó arriba, deja caer la piedra y la piedra va a caer al otro lado sin problemas, de manera espontánea, porque esta parte del proceso es energéticamente favorable. Bueno, entonces, este punto máximo también tiene un nombre. Ese nombre se llama estado de transición. Entonces, el estado máximo de energía se llama estado de transición. ¿Ok? Va a estar definido como la especie química intermedia entre el sustrato y el producto, o en términos energéticos, como el punto de máxima energía. Y bueno, si yo sé que el sustrato es un círculo y el producto es un cuadrado, entonces el estado de transición debería ser una especie química intermedia, medio parecida a un círculo y medio parecida a un cuadrado. ¿Ok? Bueno. Entonces, en medio de este proceso, lo que ocurre es que la enzima visita el estado de transición. El estado de transición de la reacción, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona una enzima? ¿O cómo es que la enzima cataliza una reacción química? La respuesta sería
estabilizando el estado de transición. Ahorita lo discutimos con más detalle, pero a grandes rasgos, una enzima cataliza una reacción química estabilizando el estado de transición. Es decir, está estabilizando el estado máximo de energía de esa reacción química. En otras palabras, lo que está haciendo, si yo estoy hablando de estabilidad, lo que está haciendo la enzima es disminuirle el delta G al estado de transición. Entonces tiene que haber un cambio en el delta G promovido por la enzima, porque justo lo que va a estar haciendo es estabilizar el estado de transición. Entonces, si el delta G del estado de transición era este, a lo mejor con enzima se convierte en este. Entonces, la reacción química catalizada por la enzima partiría obviamente del delta G del sustrato y terminaría obviamente en el delta G del producto, pero en medio lo que habrá hecho la enzima es estabilizar el estado de transición, por lo tanto a lo mejor la catálisis de una enzima se vería, o perdón, el delta G de una enzima se vería de esta manera. Ajá. Sería lo que estaría haciendo la enzima, sería estabilizar el estado de transición, en otras palabras, estaría reduciendo el delta G del estado de transición. Por lo tanto, el esfuerzo que tiene que hacer esta personita para llevar su piedra hasta la cima de la montaña, ahora va a ser menor, porque la pendiente es menos pronunciada. Entonces, en realidad, como opera una enzima es así. Tiene afinidad por el estado de transición, se une el sustrato a su sitio activo. Dentro de su sitio activo, la enzima obligará al sustrato a convertirse en el estado de transición y liberará el producto. El delta G entre el sustrato y el producto nunca se va a cambiar porque ese es el delta G de la reacción y siempre va a ser el mismo, pero lo que habrá hecho es disminuir la energía del estado de transición y con ello promover que la reacción química sea más rápida. Entonces, algo importante de la catálisis no es que le cambie la energía a la reacción, sino que haga la reacción más rápida. ¿Qué tan rápida? Depende de la enzima. Hay reacciones químicas del metabolismo que ocurrirían en meses si no fueran catalizadas por una enzima. Y las enzimas permiten que ocurran en microsegundos. O sea, las enzimas pueden cambiar, digamos, la dimensión de los tiempos muchísimo. Entonces, a ver, les voy a poner un videito de YouTube que se llama justamente cómo funcionan las enzimas. Usted dijo que entonces, o sea, las enzimas usan la misma energía libre de Gibbs. O sea, no es como que la reduzcan, sino nada más como que le dan un valor más eficiente. La energía de la reacción, el delta G, que es la diferencia entre el sustrato y el producto, nunca es tocado por una enzima. Ese delta G es específico para cada reacción. En la reacción donde el círculo se convierte en cuadrado, el delta G es este de aquí, de a un lado. Y como ven, la enzima no tocó ni el delta G del sustrato ni el delta G del producto. Lo único que hizo fue disminuir la energía del estado de transición. Disminuyendo esa energía, entonces ahora la reacción química puede ocurrir con más rapidez, más número de veces por segundo, por ejemplo. Pero entonces una enzima lo que hace no es ¿Qué había modificar dicho los que era deltas G. Ajá. ¿Qué había dicho que era la línea roja? Es que se me trabó cuando estaba explicando eso. Ah, la línea roja la línea azul sería la reacción, esta es la coordenada de reacción, la reacción química donde el círculo se convierte en cuadrado, sin catalizar, y la línea roja sería la misma reacción donde el círculo se convierte en cuadrado, pero catalizada por una enzima. ¿Sí? Ah, gracias. Chequen este video, es muy bueno, dura poco. No sé si escuchen el audio. No, bueno. ¿No, Sí, verdad? Bueno, si no, no importa.
Bueno, la cosa es que esto es el citoplasma. En el citoplasma, pues ya sabemos que hay un montón de enzimas y bueno, a eso le llaman el crowding molecular. O sea, es como el metro a las 7 de la mañana, cuando no hay pandemia, obviamente, donde toda la gente pues está aplastada y todos tratando de entrar. Bueno, entonces cada una de estas proteínas, digamos, tiene como función catalizar una reacción química. Y aquí, digamos que la importancia del metabolismo es que el producto de una enzima es el sustrato de otra enzima. Entonces, esta siguiente enzima convierte el sustrato en producto y el nuevo producto sustrato de otra. De tal manera que las enzimas están acopladas funcionalmente una con otras mediante estos flujos a los cuales pues llamaremos vías metabólicas y las cuales se van a tener que aprender, o muchas de las cuales se van a tener que aprender en los siguientes meses. Bueno, entonces estas son las vías metabólicas, como el mapa del metro de la Ciudad de México, cómo es que los flujos de metabolitos pues van fluyendo entre enzimas. Aquí nos habla un poco de las cosas que, los factores fisicoquímicos que intervienen en la estabilidad de las enzimas, el pH, que ya lo hemos mencionado, la temperatura, que también ya lo hemos mencionado, y aquí además nos meten la presión. Pero el detalle es que los seres vivos en realidad pues no estamos sometidos a cambios bruscos de presión, de depresión tal vez, pero de presión no, porque pues estamos digamos a una atmósfera promedio y bueno, en altura del mar, perdón, sí, a la altura del nivel del mar y arriba de una montaña, a lo mejor los cambios de presión son pequeños, pero al final pues no cuentan dentro de la estabilidad de las proteínas. Bueno, lo que nos dice este diagrama también es que esta enzima en particular, que bueno, no sé cuál es, es la fumarasa, aquí dice, pero esta enzima en particular, fíjense, la tasa a la cual ocurre su reacción química, esta reacción, es de 2 por 10 a la menos 8 segundos a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Que va a ocurrir 2 por 10 a la menos 8 veces en un segundo. 2 por 10 a la menos 8 es 0.000000000 una vez por segundo. Ujú. Es decir, casi no va a pasar. O sea, eso y nada es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, casi no va a ocurrir. Sin embargo, cuando esa misma reacción química es catalizada por una enzima, va a ocurrir 2 por 10 a la 3 veces por segundo, es decir, 2000 veces por segundo. ¿Mm? Entonces, chequen cuál es la diferencia de magnitudes. O sea, mientras que la reacción sin catalizar pasa casi 0 veces por segundo, la reacción catalizada pasa 2000 veces por segundo. Entonces justo se supone que esa es la vida. La vida en la célula es gracias a que las enzimas están acelerando las reacciones químicas a una velocidad que es adecuada para la vida. Muchas de las enfermedades que se presentan en los individuos están asociadas con el mal funcionamiento de una enzima. Bueno, y esto de aquí, pues ya sabemos qué es. Fíjense, es la energía libre con respecto al progreso de una reacción. Es exactamente el diagrama que les acabo de dibujar. En este caso, estos dos serían los sustratos. Vean, hasta tienen forma de calabacitas, ad hoc con el día. Entonces, estas calabacitas, ¡pup! Ahí está. Lograron transformarse químicamente, es decir, llegaron al estado de transición y de ahí ocurre la reacción. Y si lo ven, aquí teníamos el delta G de los sustratos y aquí el delta G de los productos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol de la enzima? Pues la enzima lo que va a hacer es estabilizar el estado de transición para que ese estado de transición no tenga que llegar hasta acá arriba, sino que ahora pueda visitarse desde mucho más abajo. Ahí está, es el papel de la enzima, funcionar como andamio para que ocurra el ambiente químico adecuado para que ese estado de transición pues permita la reacción. Solamente con este cambio en la energía del estado de transición
esa reacción puede ocurrir miles de veces más, o miles de veces más rápido. Y bueno, eso es básicamente lo que quería mostrarles, pero hay algo interesante que quiero que vean de aquí. El sitio activo de una enzima generalmente es una cavidad en la superficie, y en esa cavidad están los aminoácidos adecuados y en la conformación geométrica adecuada para llevar a cabo una transformación química. Eso está muy interesante porque quiere decir que, vean, en este caso, eh, es probable que los aminoácidos que participaran en la catálisis sean a lo mucho 5 aminoácidos. No sé cuántos aminoácidos tiene esta proteína, pero vean toda la estructura secundaria que tiene alrededor. En otras palabras, quiere decir que a lo mejor si una proteína de 500 aminoácidos cataliza una reacción química, solamente participen de esos 500, 3 aminoácidos o 5 aminoácidos en la transformación química directamente. Los otros 495 aminoácidos solamente van a estar funcionando como andamio para que los 5 que son los catalíticos estén en la conformación adecuada para que eso pueda ocurrir. Entonces eso es muy interesante porque, bueno, lo van a ver en bloque 4. Pero la célula gasta muchísima energía en hacer proteínas, muchísima energía. Y uno diría, bueno, si solamente hay 3 aminoácidos catalíticos, ¿para qué gastó energía de hacer 495 aminoácidos en una proteína? Suena que no es un buen negocio, ¿no? Solamente necesitaba 5 aminoácidos para transformar al sustrato, pero la célula tuvo que sintetizar 500 para que esos 5 estuvieran en la conformación adecuada para llevar a cabo la transformación química. Pues bueno, esas son las enzimas. Entonces ahí les dejo también el link del video, o sea, está bonito y todo. Y bueno, está hecho por biólogos estructurales que justamente son los científicos que se dedican a el estudio de la estructura tridimensional de las proteínas. Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿les queda duda de cómo funciona una enzima? Este diagrama está en su guía 2. Si no lo habían visto, pues ahora lo saben, está en su guía 2, ¿no? Profe, entonces, la parte del laboratorio sí la hacemos, porque es esa, ¿no? Claro, sí. Ok. Es esta misma. Bueno, entonces, otra cosa fundamental, bueno, guardo y cambio. Otra cosa fundamental de las enzimas es que hay enzimas que a veces necesitan otra cosa para funcionar. Es decir, que la enzima a lo mejor ya tiene todos los aminoácidos que necesita, pero le hace falta otra cosa. Por ejemplo, en el video que acabamos de ver, por ahí había un centro hierro-azufre. Entonces, quiere decir que hay enzimas, no todas, pero hay enzimas que necesitan un complemento para funcionar. No confundir con complemento de inmunología. O sea, que les hace falta algo, además de los aminoácidos, para operar. Estas enzimas que necesitan un complemento se les llama apoenzimas. Y ese complemento pueden ser muchas cosas, ahorita lo vemos. Pero la idea es que una apoenzima, cuando tiene ese complemento que necesita para funcionar, se convierte en algo llamado holoenzima. Que ya es, digamos, el estado nativo o la proteína que ya puede funcionar. Ahora sí, ¿qué puede ser ese complemento? Tiene que ser algo que encuentre en la célula. Entonces los voy a dividir en dos. El complemento podría ser algo de naturaleza orgánica. ¿Qué quiere decir orgánica? Pues compuesta por átomos de carbono, ¿no? Cuando veíamos química orgánica, pues asumíamos que era la química del carbono. Entonces,
eh, algo de naturaleza orgánica, por ejemplo, pueden ser las coenzimas. En bloque 1 y bloque 2 lo van a ver hasta el cansancio. Las coenzimas, por ejemplo, ahorita igual nada más lo voy a mencionar, después lo van a ver con mucho más detalle. Son el NAD, el FAD, el NADP, una infinidad de moléculas orgánicas que necesitan estar unidas junto con la enzima para llevar a cabo una reacción química. Por ejemplo, estas en particular están asociadas a transporte de electrones. Entonces, hay unas enzimas, bueno, que necesitan justamente estas coenzimas para poder transportar los electrones. Entonces, ese complemento puede ser de naturaleza orgánica y le llamamos coenzimas. Y también tengo de naturaleza orgánica a los grupos prostéticos. Un grupo prostético lo voy a entender como una molécula orgánica unida covalentemente a mi enzima. Como es el caso de la hemoglobina. La hemoglobina tiene un grupo prostético que es el grupo hemo, que es una serie de átomos ordenados de tal manera que se pueden unir covalentemente a la hemoglobina. Y la hemoglobina solamente con ese grupo prostético puede funcionar. Si no tiene grupo prostético, no solo no funciona, sino que ni siquiera se pliega bien. Bueno, entonces un grupo prostético está unido covalentemente a la enzima. Covalentemente. Y se imaginarán entonces que una coenzima no está unida covalentemente. Y también el complemento puede ser de naturaleza inorgánica, que es el caso de los iones metálicos. Entonces, hay muchos iones que de hecho ya muchos de ellos ya los vimos, como el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, el manganeso, el zinc, que a veces llamamos elementos traza porque pues están en concentraciones casi despreciables, pero que algunas enzimas los necesitan sí o sí para funcionar. Las enzimas que tienen que ver con DNA, todas las que van a ver en bloque 4, la RNA polimerasa, DNA polimerasa, etcétera, esas enzimas necesitan forzosamente iones metálicos. Una técnica de laboratorio que justo es el PCR, con la cual se detecta el SARS-CoV-2, justo es dependiente de una DNA polimerasa, y entonces al ensayo pues le ponemos magnesio, y eso es un error común que hay en gente en laboratorio que se le olvida poner el magnesio y solo por ese pequeño detalle nada funciona. Bueno, entonces tenemos a las apoenzimas que necesitan un complemento. El complemento puede ser orgánico o inorgánico. Y una vez que lo tienen, tenemos a las holoenzimas. ¿Tienen dudas con eso? No, doctor. Listo, bueno, entonces... Ok, ya sé que sigue. Entonces... Ay. Lo que viene es un poquito de cinética enzimática, que es lo que necesitamos para la parte de la práctica 3, que ya no les voy a pedir que entreguen porque ya estamos fuera de tiempo. Pero la práctica 3 justo es la práctica de la cinética enzimática. Entonces, ¿cómo le hago yo para evaluar la actividad de una enzima? Lo vamos a ver así en breve. Entonces, así como en el PCR, en la técnica con la cual yo detecto el SARS-CoV-2, pues lo que hago es, dentro de un tubito, poner a la enzima. En el caso del PCR, la enzima es la DNA polimerasa, y poner al sustrato.
en las condiciones adecuadas. Ya vimos que necesitamos pH, necesitamos temperatura, etcétera. Pero además, por ejemplo, si la enzima necesita un cofactor, pues tenemos que ponerle el ion metálico o la coenzima. Entonces diré que lo que necesitamos para hacer el ensayo es en realidad a la holoenzima, ¿no? La que ya tenga todos sus complementos y que entonces pueda catalizar al sustrato. ¿Qué se imaginan que pase cuando pongo la enzima en complejo con su sustrato? Pues lo que va a ocurrir es que lo va a empezar a transformar, ¿verdad? Lo va a transformar en producto a cierta tasa o a cierta velocidad. Entonces, voy a hacer otra gráfica. Esta en particular va a ser de qué le pasa al sustrato con respecto al tiempo. Entonces, en esta gráfica yo voy a poner de este lado el sustrato y de este lado el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues ya vieron que las reacciones químicas pueden pasar en milisegundos, ¿no? Pero bueno, en general son minutos. Entonces, el sustrato que yo le pongo al tubito va a ser una cantidad milimolar determinada que yo ya conozco. Y lo que va a ocurrir es que con respecto al tiempo, el sustrato se va a ir desapareciendo de forma exponencial. O sea, mientras que la enzima esté en contacto con el sustrato, lo va a ir transformando para que se convierta en producto. Entonces, en esta misma gráfica, yo podría graficar al producto. Y están de acuerdo que el producto en el tiempo cero, es decir, cuando la reacción todavía no ocurre, pues el producto va a ser cero. Pero conforme el sustrato va desapareciendo, el producto va a ir apareciendo. ¿Están de acuerdo con eso? Son simétricas las curvas porque tan pronto el sustrato va a desaparecer, el producto va a aparecer. ¿Okay? Y hay un tiempo indefinidamente largo al cual le llamamos el tiempo de equilibrio, y es el equilibrio termodinámico, en el cual P ya no va a cambiar, ni S va a cambiar. Ninguna de las dos concentraciones va a cambiar. Quiere decir que ya llegamos al equilibrio. Fíjense, entonces, que en el tiempo infinito no es que todo el sustrato se convierta en producto. En el tiempo infinito lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a una concentración en la cual, a un tiempo en el cual las concentraciones de producto y de sustrato ya no cambien. Ese tiempo de ahí le vamos a llamar el equilibrio. Entonces, cuando ustedes se acuerdan, más bien si ustedes se acuerdan, en algún punto habíamos definido una famosa constante de equilibrio para cualquier reacción química. Y la habíamos definido como la relación que había entre los productos de una reacción sobre los reactivos de una reacción, ¿verdad? Ahora sabemos que este EK, o esta EQ, esta constante de equilibrio se refiere a estas concentraciones, pero en un tiempo suficientemente largo en el cual ya no pasa nada. Ese es el tiempo de equilibrio. Ok, entonces la cinética enzimática es la rama de la bioquímica que estudia las velocidades de reacción. Es decir, es la rama de la bioquímica que va a estudiar cómo desaparece S y cómo aparece P con respecto al tiempo. Eso es. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un tubo 2, un tubo diferente a este? Imaginen que aquí puse 3 milimolar de enzima. 1, 2 y 3 milimolar de enzima. Y que puse 1, 2 y 3 milimolar de sustrato.
Es decir, 1 a 1. Tengo una enzima por sustrato. Entonces, pues yo veo cómo al tubo 1 se le desaparece el sustrato y aparece el producto. ¿Ok? Ya estudié eso, cómo es que con respecto al tiempo va desapareciendo el sustrato y apareciendo el producto. Ahora imaginen que tienen un tubo 2. El tubo 2 va a tener 1, 2 y 3 milimolar de sustrato, pero ahora le voy a poner 3 milimolar de enzima, pero ahora le voy a poner el doble de sustrato. Es decir, tiene mucho más sustrato este tubo que este. ¿Cómo esperaríamos que cambiara la reacción? La velocidad de la reacción. Entonces voy a hacer otro gráfico. De hecho voy a cambiar totalmente de pizarrón. Si hay más sustrato, ¿se va a tardar más? Si hay más sustrato, O se va a tardar más en convertir todo el sustrato, pero el producto va a aparecer pues relativamente antes, ¿no? Esto es Más rápido. Esto es por probabilidad de que se encuentre un sustrato. Imagínense que ustedes van por la vida. Imagínense que van buscando el amor de su vida. Si ustedes nada más tienen contacto con 10 personas, pues van a tardarse mucho en encontrarla, ¿no? Pero si de pronto tienen contacto con 100 o con 1000, a lo mejor es más probable que entre ellos encuentren a alguien que se ajuste a lo que quieren. Algo así. O sea, digamos que si tienen más sustrato disponible, hay mayor probabilidad de transformarlo en producto. Tal vez es un mal ejemplo, pero mientras más sustrato haya por ahí, con más frecuencia se lo van a encontrar y lo van a poder transformar. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Entonces, si tienen un tubito con una concentración definida de enzima, pero con una concentración, perdón, también con una concentración definida de sustrato, pues va a tener cierta velocidad de reacción. Es decir, el sustrato la enzima va a tener que encontrar el sustrato, transformarlo en producto, y eso va a ocurrir a cierta velocidad. Pero si pusiera un tubo en el cual tuviera la misma cantidad de enzima, pero una concentración mayor de sustrato, el doble, por ejemplo, la enzima se va a tardar menos en encontrarse con un sustrato y transformarlo. Entonces va a tener una velocidad diferente. Entonces, este va a ser mi tubito 1, este va a ser mi tubito 2. Ok, ahora estoy hablando de velocidades. Entonces, en este caso, voy a decir, ¿ustedes se acuerdan de la prepa? Que una velocidad era distancia sobre tiempo, ¿no? Velocidad era cuánto, por ejemplo, algo avanzaba por unidad de tiempo. En este caso de las reacciones químicas, vamos a decir que la velocidad va a ser la cantidad de P que aparece, es decir, la cantidad de producto que aparece con respecto al tiempo. O la cantidad de sustrato que desaparece con respecto al tiempo. Entonces le pongo aquí el signo negativo porque el producto aparece, pero el sustrato desaparece. Y son proporcionales. Entonces esa es la velocidad. Entonces, bueno, volviendo a este esquema, si yo, por ejemplo, aquí graficara exclusivamente la aparición de P con respecto al tiempo, ya sé que P en tiempo cero no existe, pero que va a ir apareciendo, ¿no? Y al final va a llegar como un valor asintótico. Esto es para el tubito 1. Antes de llegar a ese valor asintótico, hay una línea recta a la cual voy a llamar la velocidad 1. La velocidad 1, como aquí definí, sería la cantidad de P que aparece con respecto al tiempo. Entonces, esta pendiente, cuando esto es recto, esta pendiente me va a decir cuál es la velocidad del tubo 1. En el tubo 2, que le puse más sustrato, entonces en el tubo 2 voy a tener una pendiente diferente, porque la probabilidad de encontrarme con el sustrato es mayor.
Entonces esta sería la velocidad 2. Si yo hiciera eso con muchos tubos, habría un punto en el cual yo podría poner una cantidad de sustrato tal que la enzima todo el tiempo estuviera en contacto con una molécula de sustrato. Entonces, a ese tubo N, la velocidad habrá aumentado tanto que la enzima ya no tendría ningún problema para encontrarse a un sustrato. Todo el tiempo la enzima estaría en contacto con el sustrato. Esa sería la velocidad máxima de la enzima. La velocidad máxima de la enzima sería aquella en la cual la enzima ya no tiene problemas para encontrarse con el sustrato, solamente va a estar limitada por la velocidad con la que trabaja. Entonces, a eso le voy a llamar la velocidad máxima. La máxima velocidad de transformación que puede tener una enzima cuando tiene siempre sustrato disponible. Es decir, a saturación. ¿Puedes repetir eso último que dijo, por favor? Claro. Entonces, veamos el ejercicio. Si por ejemplo, ponemos una cantidad de enzima y le ponemos sustrato, tenemos velocidad 1, ¿no? Que es como va apareciendo el producto con respecto al tiempo. Si a esa cantidad de enzima le ponemos el doble de sustrato, entonces va a aumentar la velocidad porque la enzima se va a encontrar con más probabilidad al sustrato. Si yo hago eso repetidas veces, pues cada vez va a ir subiendo más la velocidad, cada vez más, hasta que va a llegar a un límite, a un tope, en el cual la enzima va a tener tanto sustrato que siempre va a haber un sustrato disponible para saturar, es decir, para transformar va a ser la velocidad máxima. La máxima velocidad con la que trabaja la enzima cuando está en saturación, es decir, cuando tiene tanto sustrato que no se da abasto. Ajá. Analogía, mala analogía. Imaginen que ustedes van a beber unas cervezas con sus amigos y bueno, pues si hay poca cerveza, pues ustedes pues van a cierta velocidad. Pero hay amigos que apenas ven que ya se están acabando una cerveza y ya les destapan la siguiente, ¿no? Espero que no tengan de esos amigos, pero hay de esos. Entonces, les destapan la siguiente, pues ya se la tienen que tomar, pero antes de que se acaben esa, ya les destaparon otra. Es decir, la velocidad con la que ustedes están consumiendo ese sustrato ya no está limitada por la disponibilidad del sustrato. Siempre va a haber una cerveza en su mesa. Ajá, todavía no se acaban una y ya les pusieron la siguiente. Esa es la saturación. ¿Ah? Su amigo los está saturando y ustedes están bebiendo a la máxima velocidad a la que pueden beber. Sí queda clara esa analogía, a lo mejor no fue tan buena, pero bueno, creo que quede clara. Sí, sí queda claro. Entonces, a la saturación de la enzima le vamos a llamar la velocidad máxima. Y es la velocidad en la cual la enzima puede transformar el sustrato, independientemente de su disponibilidad. Hecho, entonces vamos a pintar otro esquema de este lado. Con otro color, este. Muy bien. Y entonces, de este lado, yo ahora voy a graficar otra cosa distinta, que es la velocidad con respecto al sustrato. De este gráfico lo que aprendí, de este experimento, lo que aprendí es que mientras más sustrato le voy poniendo al tubo, más va a ser la velocidad. Ajá. Entonces, si tengo poco sustrato, la velocidad va a ser poca. Si aumento el sustrato, la velocidad va a aumentar. Aumento más el sustrato, la velocidad va a seguir aumentando. Y eso es lo que aprendí de ese gráfico. Lo que estoy graficando en este lado no es más que estas pendientes, ¿ok? Entonces, en el tubito 1, con cierta cantidad de sustrato, tengo cierta velocidad. En el tubito 2, con cierta cantidad de sustrato, el doble que 1, tengo otra velocidad. Y así me voy. Entonces yo ya sé
que esto va aumentando, pero que hay un punto en el cual esto se va a saturar. El punto de la saturación. Fíjense que en el punto de la saturación, aunque yo le siga poniendo más sustrato, ya no va a aumentar la velocidad. Es decir, imagínense otra vez el esquema donde ustedes tienen a su amigo destapándole cervezas. Va a haber un punto en el que aunque tengan 500 cervezas en la mesa, ya no va a poder aumentar su velocidad, ya no van a poder trabajar más rápido. Esa es la saturación. Por lo tanto, este valor va a ser la Vmax. Mi dislexia. Entonces, este gráfico que está aquí, lo vamos a conocer como el gráfico de Michaelis. Michaelis y Menten. Y básicamente lo que me dice, a ver, lo voy a escribir aquí. Básicamente lo que me dice es, si usted aumenta la cantidad de sustrato, que es el eje X, la velocidad va a aumentar, la velocidad de la enzima, hasta un punto en el cual la enzima llegue a la saturación. Entonces, no importa que usted siga agregando sustrato, la velocidad no va a pasar de esta asíntota. Yo aquí puedo seguir poniendo sustrato así infinitamente, pero esto ya no va a aumentar la velocidad. Esta es la velocidad máxima de la enzima porque ya está en saturación, ¿ok? Y eso nos describe el gráfico de Michaelis. Una propiedad de la enzima llamada velocidad máxima, que algebraicamente se va a definir como la enzima total. Entonces, en un tubito, la enzima total, pues es toda la enzima que puse en ese tubito, la enzima total multiplicada por la velocidad de la catálisis, que se va a llamar kcat, una constante catalítica, ¿ok? Ahorita lo describo con más precisión. ¿Hasta ahí tienen dudas? Una Vmax entonces es cuando la enzima ya se saturó, tiene más sustrato del que puede transformar y entonces va a llegar a la velocidad máxima. Por lo tanto, puedo definir la velocidad máxima como toda la enzima, toda la enzima de ese tubo, trabajando al máximo, ¿ok? Esto significa toda la enzima trabajando al máximo. Entonces, en Michaelis-Menten, el eje X es la cantidad de sustrato, ¿no? Disponible. Exactamente, es la cantidad de sustrato. Entonces, en un experimento de cinética enzimática, que justo era la práctica 3, lo que nosotros teníamos eran diferentes tubitos y a cada tubito le aumentábamos la concentración de sustrato. Entonces los graficábamos sus velocidades y nos encontrábamos con que había un punto donde ya no llegábamos a la máxima, o sea, ya no podíamos pasarnos de esa velocidad. Esa era la práctica 1. Poner una enzima en contacto con un sustrato y calificar su velocidad. Profe, Mande. o sea, ¿se podría decir que la velocidad máxima es como el tope de la gráfica o algo así? Exactamente, es ese valor asintótico. Es la Es propia. una asíntota. Ajá, en esta gráfica sería esta asíntota. Algebraicamente es la enzima total por kcat y físicamente es la máxima velocidad a la que puede trabajar la enzima cuando no está limitada por la disponibilidad del sustrato, es decir, cuando está en saturación. Ok, gracias. Vale. Y hay otra propiedad más de la enzima que se puede calificar con este gráfico. Esa otra propiedad se llama constante de Michaelis y justo es por, constante de Michaelis y Menten, pero justo es por las personas que describieron este comportamiento. Entonces, Km o constante de Michaelis es otra propiedad que yo puedo calificar de este gráfico y esa propiedad me va a hablar de algo llamado afinidad. ¿Okay? Entonces, la afinidad a grandes rasgos pues es que
tan fuerte una enzima se puede unir a su sustrato. Eso es. La enzima ya hace que se una a su sustrato, siempre. Pero qué tan fuerte puede hacerlo, eso es definido o calificado con la Km. A ver, voy a borrar aquí, tratando de no borrar el resto. Va a llevar algo de tiempo. Entonces, hay dos propiedades de las enzimas que están relacionadas. Una es la afinidad y otra se llama especificidad. ¿Qué les suena que puede ser la diferencia entre esas dos? ¿Cuál sería la diferencia entre especificidad y afinidad? Tal vez que la enzima, si no tiene mucha especificidad, se puede unir a varios sustratos Perfecto. Pues la otra ya la explicó, ¿no? Claro. La afinidad va a ser una propiedad de la enzima relacionada con qué tan fuerte se une a su sustrato. Si ustedes se acuerdan, teníamos, por ejemplo, para las reacciones químicas una constante de equilibrio. Imaginen que esto es una reacción química, que entonces ustedes tienen una enzima que se va a encontrar con un sustrato y que cuando se encuentre con el sustrato va a formar un complejo, enzima-sustrato, que es este de aquí. Y después el sustrato dentro del sitio activo ya sabemos que va a ser transformado en producto, ya sabemos cómo, y eventualmente el sustrato se va a convertir en producto y se va a liberar. ¿Okay? Bueno, este es como el esquema general de una reacción de la cinética enzimática, en donde a estas flechas les ponen velocidades K1, K-1 y Kcat. Fíjense, bueno, una cosa que es importante en fisicoquímica, a lo mejor no en todos los contextos, pero es que esas K son minúsculas. Básicamente lo que nos dice esto es que enzima se une con sustrato a una velocidad K1, enzima sustrato se disocia en enzima sustrato, más sustrato a una velocidad K-1, y la enzima transforma al sustrato en producto a una velocidad Kcat. Ajá, por eso aquí está metido en el término de la velocidad máxima esa Kcat, porque es suponiendo que toda la enzima está en complejo con el sustrato, nada más la multiplico por su velocidad, y eso es mi velocidad máxima. Bueno, la Km, que es una constante de afinidad, tiene que ser una K mayúscula. Así como cualquier reacción química, la voy a calificar como la relación que hay entre productos sobre reactivos. En este caso, el producto que me interesa es ES, porque es el complejo que al final va a transformar químicamente al producto. Y los reactivos, si ese es el producto, ¿quiénes serán los reactivos? E más S, ¿verdad? E más S disociados, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como una constante de equilibrio, que lo que me está diciendo es con qué facilidad esa enzima puede formar ese complejo, el complejo enzima-sustrato. ¿Eso queda claro? Es una constante de equilibrio también, como la Kw, como otras, como la Ka, como muchas otras constantes de equilibrio que hemos visto, pero esta en particular me está describiendo qué tan, qué tan fuerte se une la enzima con su sustrato. Entonces, gráficamente, la Km va a ser a la mitad de la Bmax, o sea, si esta es la Bmax, la mitad debe ser por acá, es decir, un medio de Bmax. A la mitad de la Bmax, yo extrapolo con mi curva y veo qué concentración de sustrato tengo. Esa concentración de sustrato va a ser la Km. Entonces, recapitulando, la Km es una propiedad de afinidad. Se puede definir como una constante de equilibrio que describa qué tan fácil es que se forme el complejo enzima-sustrato.
Y gráficamente, en el gráfico de Michaelis y Menten, la Km va a ser a la mitad de la Vmax, ¿cuál es la concentración de sustrato? La Km siempre va a ser un número en el eje de las X, es decir, en el eje del sustrato. Es la concentración a la cual llego a la mitad de la Vmax. ¿Hasta aquí todo claro? O sea que buscamos la mitad de Bmax y donde se intersecte es Ajá, donde vamos a poner en el eje del sustrato, ¿no? AKM. exactamente, exacto. Y bueno, ya se imaginan que estas debieron haber sido rectas, pero listo. Ahí está. Entonces, así para que sea más preciso, a la mitad de la Vmax extrapolamos al eje de las X y esa es la Km. Entonces la Km siempre va a tener unidades de concentración, porque pues aquí digamos en el eje de las X lo que tengo es concentración de sustrato. Si el AKM es un punto sobre ese eje, entonces la KM siempre va a ser una unidad de concentración que me habla de la afinidad. Entonces tengo dos propiedades que siempre voy a tener que comparar y de hecho de eso va la práctica 3, comparar KMs y comparar Bmax. ¿Hasta aquí tienen dudas? No. Perfecto. Entonces, en su guía 2, ustedes tienen unas preguntillas que están asociadas con esa. Esta, que ya está súper fácil, ¿no? Porque la acabamos de ver, ¿cierto? Que es el diagrama de, aquí dice energía contra coordenada de reacción. Es el diagrama de la cinética enzimática, sí, pues de una reacción catalizada por una enzima. Pero después viene este otro diagrama, es el que ahorita vamos a discutir. Fíjense que por un lado tiene la velocidad y por otro lado tiene el sustrato. Entonces debe ser un diagrama semejante al de Michaelis y Menten. A ver, nada más antes de continuar. Mariana, ¿estás por ahí? Ya no está Mariana. Aunque hay 42 personas, normalmente hay 38. Entonces tal vez haya personas invitadas. No lo sé. Bueno, Dice que no la deja sí, ya poner lo micro. leí. Ya lo leí. Ah, ok. ¿Y hay manera de solucionarlo, Mariana? ¿Ya lo habías usado antes? Ah, ok. Muy bien. Vale. Bueno, en lo que viene Mariana. Ah, justo lo que te iba a preguntar. Se me estaba olvidando. Es si me regalas otros 15 minutos. Entonces, bueno. Dijo que sí. Gracias. Entonces, bueno. Vale. Tenemos dos gráficos súper importantes en la cinética enzimática. El que se llama el de Michaelis-Menten, que ya sabemos que es velocidad contra sustrato, y que entonces me va a describir cómo es que va aumentando la velocidad con respecto a una concentración ascendente de sustrato. Pero hay uno más, que es el de dobles recíprocos, que por alguna razón les gusta preguntar en el departamental. Bueno, así sé cuál es la razón. Es una gráfica bastante práctica, que además permite ver diferentes tipos de inhibiciones. Bueno, entonces tenemos por un lado el gráfico de Michaelis y Menten, que ya sabemos que es graficar velocidad contra sustrato y que tiene una forma así. A esto le decimos que es hiperbólico. Y por otro lado tenemos el de dobles recíprocos. Entonces nada más para recordar, el recíproco de A
va a ser 1 entre A. El recíproco de B va a ser 1 entre B. Y así, de tal manera que el recíproco de velocidad, pues va a ser 1 entre velocidad. Y el recíproco de sustrato, pues va a ser 1 entre sustrato. Bueno, la diferencia es que en el gráfico de dobles recíprocos, la ecuación de Michaelis se convierte en la ecuación de una recta. Y ustedes van a decir, ¿cuál es la ecuación de Michaelis? Vean, ecuación de Michaelis va a ser aquella que nos permite describir cómo a diferentes cantidades de sustrato vamos teniendo una velocidad. Y va a estar definida, esto sí es importante, la ecuación de Michaelis me dice Y, o sea, velocidad, va a ser igual a Vmax por concentración de sustrato, a diferentes concentraciones de sustrato, sobre Km más concentración de sustrato. Ajá. Entonces, bueno, esta es la ecuación de una hipérbole, justamente. Entonces, si ustedes sustituyen en esta ecuación las concentraciones de sustrato, por ejemplo, cuando el sustrato sea 1 milimolar, 2 milimolar, 3 milimolar, etcétera, el valor de Vmax y el valor de Km no van a cambiar, van a ser siempre los mismos. Entonces sustituyen Vmax, sustituyen Km, y aquí en sustrato pues sería la variable independiente, entonces van cambiando el valor y van calculando cada valor de V, de velocidad, y les va a salir esta curva, ¿ok? Antes hacíamos el ejercicio, pero ahora no va a dar tiempo. Simplemente créanme que si ustedes ponen aquí diferentes cantidades para S, y cantidades fijas para Vmax y Km, entonces les va a salir una hipérbole. Bueno, la ecuación de dobles recíprocos también se llama la ecuación de Line-Weaver-Borg. O LW para los compas. Ajá. Y va a ser el recíproco de esto. Ajá. Entonces, si el recíproco de A es 1 entre A, el recíproco de la ecuación de Michaelis va a ser 1 entre toda la ecuación de Michaelis, ¿verdad? Que será Vmax por sustrato sobre Km más sustrato. Y bueno, esto se puede acomodar de la siguiente manera. Esta no es una clase de álgebra, nada más lo único que voy a hacer es, por regla de sándwich, saben que 1 podríamos dividirlo entre 1 y sigue siendo lo mismo. Y saben que por regla de sándwich multiplico los que están a los extremos y los que están en medio, ¿no? Eso me quedaría simplemente invertido. Km me quedaría arriba, Km más sustrato. Y abajo me quedaría Vmax más sustrato. Perdón, Vmax por sustrato. Es decir, la ecuación de Michaelis tal cual, invertida, ¿ok? Es esto. Bueno, lo que me dice, yo puedo reacomodar estos términos de la siguiente manera. Km dividido entre Vmax por sustrato más sustrato dividido entre Vmax por sustrato. Es decir, esto que está dividiendo va a dividir tanto a la Km como al sustrato. Pero de aquí me sale algo, que sustrato entre sustrato se cancelan y entonces lo puedo poner así. Km sobre Vmax. Aquí voy a separar este sustrato que está dividiendo así. Más 1 entre Vmax. Y aquí está. Esta sería la ecuación de Line-Weaver-Borg, que tiene la forma de la ecuación de una recta donde y es igual a mx más b, ¿no?
Entonces, ustedes acordarán que pues una y es igual a mx más b, pues es la ecuación de una recta en donde m es la pendiente, x es la variable independiente y b es la ordenada al origen. No me voy a meter con eso porque en principio ustedes ya lo saben bien. Entonces, básicamente, Lineweaver-Borg o el gráfico de dobles recíprocos me permite acomodar la ecuación de Michaelis en la forma de la ecuación de una recta, ¿ok? Eso es. Lineweaver-Borg me permite convertir la hipérbole en una línea recta, ¿ok? Y vamos a pintar nuestra línea recta, entonces... Esta sería mi línea recta y ya sé entonces que la ordenada al origen, que es b, va a ser 1 sobre b max este punto de aquí, la ordenada al origen, va a ser 1 sobre b max. Este punto de aquí, que es el eje donde, el punto donde cruzo con las x, va a ser menos 1 entre km y la pendiente de aquí va a ser b max sobre km. ¿Ok? Ay, perdón. Lo hice al revés. Aquí está puesto. Esta sería la pendiente. M sería km sobre b max. Entonces al revés. Ujú. Entonces ahí está. El gráfico de Lineweaver-Borg o de dobles recíprocos que les gusta mucho poner en el departamento no es más que convertir la ecuación de Michaelis, que es una ecuación de tipo hiperbólico, a la ecuación de una recta. Ujú. Esto es práctico porque en el laboratorio, cuando uno hace estos gráficos de Lineweaver-Borg, puede extrapolar, por ejemplo, esto a las X y encontrar el valor de Km, extrapolar esto a las Y y encontrar el valor de Bmax, o medir la pendiente y saber cuánto es la Km sobre la Bmax. De cualquier dato que tenga, entonces podría calcularse el otro. Si tengo la Bmax, puedo calcular la Km. Si tengo la Km, puedo calcular la Bmax. Ujú. Esa es la ventaja de esta ecuación. Entonces, bueno, pues para no hacer el cuento largo, la ecuación de dobles recíprocos pues me describe la hipérbole, pero en forma de una línea recta. Y ya, lo último que les voy a platicar, aprovechándome mucho de su tiempo, es que hay un tipo de... a ver, voy a borrar todo lo que no sea necesario. Hay un tipo de moléculas que son distintas al sustrato, pero que tienen un efecto sobre las enzimas, y a ese tipo de moléculas las voy a llamar inhibidores. Entonces, ¿qué es un inhibidor? Pues voy a decir simplemente que es una molécula que se une a la proteína alterando su actividad. A lo mejor ya estoy saturándolos de información, espero que todavía retengan bien esto. Bueno, ya sé. Voy a dar... ¿Qué? ¿Mandé? ¿Te une la proteína qué? Sí, el inhibidor sería una molécula que se une a la proteína alterando su actividad. Y bueno, usted ve que estos ejercicios de la segunda recta que hicimos, luego los ponen en el departamental. Ahí nos pondrían ya el KM y la velocidad máxima en la recta, y nosotros tenemos que buscar algún valor o cómo son los ejercicios. Chequen este. Bueno, no sé si alcancen a ver bien la pantalla porque la resolución es baja. Pero vean, lo que dice el enunciado es, en la siguiente figura identifica la gráfica o el punto que corresponde. ¿Mm? Bueno, ahorita vamos a ver los inhibidores, bueno, después de Mariana. Pero, por ejemplo, dice
al punto que indica de manera inversa la afinidad de la enzima por su sustrato. Entonces, vean, la 69 dice, identifica el punto que indica de manera inversa la afinidad de la enzima por su sustrato. Entonces uno diría, afinidad, eso me lo describe la KM, ¿cierto? De manera inversa la afinidad de la enzima por su sustrato. Entonces, de manera inversa ya sé que estoy hablando de recíprocos o inversos, uno entre B, uno entre S, y ya sabemos que el punto que me describe la KM es este de acá, ¿no? Bueno, el corte sobre X, ¿cierto? Entonces ¿Qué la sería D? respuesta, exacto, la respuesta para la pregunta 69 es D, exactamente. Ujú. Si me preguntaran, por ejemplo, el punto que me dice de manera inversa la velocidad a saturación de la enzima, entonces ya se diría, pues la velocidad de saturación es la Vmax. La Vmax en el gráfico de dobles recíprocos es el corte con las Bs, con las Ys, perdón. Entonces en ese caso sería E. Ujú. Como de ese estilo podrían ser las preguntas. ¿Sí? Cuando hay inhibidor, ¿qué sería? Gracias. Es que todavía, eso me voy a esperar tantito, porque también tampoco quería quitarle mucho tiempo a Mariana. Me voy a esperar tantito. Nada más ahorita quédense con cuál es la curva de Michaelis, cuál es la curva de Lineweaver-Borg o de dobles recíprocos y cuáles son los parámetros que indican o me dan, me permiten comparar enzimas. En afinidad, que sería la Km, y en velocidad, que sería la velocidad máxima. ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas? ¿Solo hasta ahí? ¿Quién veo qué preguntas? Ya la última pregunta que venía aquí en el departamento, en la guía 2, es esta, ¿no? La de la práctica. Entonces, ahorita este es lo que vamos a discutir. Pero vean que son... ¿Ahorita lo vamos a hablar? Sí, Ah, sí, ahorita lo vemos. Creo que todo lo demás sí se puede resolver, ¿no? Por ejemplo, esta, que las enzimas aceleran las reacciones bioquímicas como resultado de... No me lo digan, solamente léanlo y seguramente les viene la respuesta a la mente. Las enzimas aceleran las reacciones bioquímicas como resultado de, inciso A, reducir la energía de activación de la reacción, inciso B, desviar la constante de equilibrio hacia la formación del producto, inciso C, modificar la energía libre de reacción, inciso D, cambiar el potencial redox de los sustratos. Está bien, díganmelo, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la correcta según? La A, ¿no? La, Exacto, la A. La B está mal porque no desvía la constante de equilibrio. Para cualquier reacción química, la constante de equilibrio es la misma siempre. No, aparte, no podría ser porque pues, la enzima estabiliza el estado de transición. transición. Perfecto. La C dice, modifica la energía libre de la reacción. Eso es lo que vimos que no hacía, ¿no? Ujú. La energía libre de la reacción siempre es la misma. Y bueno, chequen la 29 también. Aquí no sé por qué salta del 21 al 29, pero dice, en la parte inicial de la curva de Michaelis-Menten, inciso A, los sitios activos de las moléculas de la enzima se encuentran saturados. Inciso B, se puede obtener el valor de la Vmax. Inciso C, a un incremento de sustrato hay un aumento proporcional de la velocidad. Inciso D, el regulador alostérico. El regulador alostérico se une a la enzima. ¿Cuál pondrían ahí? La B. O Yo había la C. pero ya sabiendo esto, La C, ¿no? Tal vez la C. La A ver, B. la A, ¿por yo qué había no? puesto C. La A, porque dice que los sitios activos de la enzima se encuentran saturados. En la parte inicial de la curva de Michaelis todavía no pasa eso. ajá, En la parte inicial apenas vamos subiendo. Sería en la parte final, tal vez, donde ya pues llegamos a la saturación. Entonces no es la A. ¿Se puede obtener el valor de Vmax? no, porque No, tendríamos que no estar. todavía. Porque no está saturado al 100% todavía. Entonces, no. Exacto, exacto. Todavía no podríamos obtener el valor de Vmax. Pero, digo, eso es lo que tienen que responder. Bueno, más bien tienen que responder, o esta es la que no tienen que responder,
porque en la parte inicial todavía no vemos la Vmax, pero sí hay maneras de calcularlo, justo con este gráfico. Pero bueno, no quiero confundirlo, solamente sepan que sí se podría calcular en la parte inicial. Después dice, a un incremento del sustrato, sí, a un incremento del sustrato hay un aumento proporcional de la velocidad de la enzima. Esa es la ¿Podría ser? correcta, ¿no? Esa es correcta. Es correcta. Sí, yo Entonces, hay puse un- esa. Exacto. Aumenta el sustrato, aumenta la velocidad. Y D, el regulador alostérico se une a la enzima. Eso todavía ni lo discutimos y además, Sí, no hemos llegado, creo. sí, no. Bueno. Listo.